Nuestra lectura de la Antígona de Sófocles o las lecturas de la actualidad que enlazan con la Antígona de Sófocles como una obra que empezó quizá ahí anudando un comienzo o unos comienzos anteriores que nunca tienen la estructura de Alger, la lectura de Antígona no va a tener lugar entonces como un análisis o una interpretación de una obra determinada para la que nosotros buscamos sus características fundamentales, sus significados, y así tener, mediante su composición, la composición de los significados, una totalidad perfectamente hecha que ya nos permitiría saber qué es exactamente Antígona. El acceso al arte, como el acceso a tantas cosas, no tiene entonces la estructura de la pregunta ¿qué? No tiene ni siquiera la estructura de la pregunta, como decíamos en clase. Nosotros yo rechazo la idea de que el preguntar sea el método filosófico por antonomasia, como nos enseña el análisis, no quiere decir que no haya que preguntar, porque sobre todo rechazo la idea de que el responder obedezca a una respuesta que ya está dicha, que ya está ahí de alguna manera y que de alguna manera, de otra manera, nosotros tendríamos que encontrar, siendo el conocimiento así, el rehacer el camino que va desde el envío de una cuestión que ya está resuelta a unos sujetos que se preguntan sobre ella para poder responderla. Por lo tanto, el qué significa, el qué es, no es la estructura del pensamiento, no es la estructura de la filosofía, no es la estructura de la obra, porque no hay ningún qué, ni ningún ser que nos dé el secreto, porque lo que hay no tiene secreto, no se da como secreto, no se da como un sentido que hay que indagar, no se da como una perla que hay que buscar, como un tesoro que hay que encontrar, porque siempre estuvo ahí, como algo que de alguna manera al ser hallado nos ilumina todo lo que hay con la luz de la verdad, con la luz de la bondad, con la luz del final, con la luz de la calma. El haber de los mundos tiene otra estructura diferente, una estructura mucho más desparramada, mucho más compleja, mucho menos satisfactoria y desde luego no una estructura envuelta en una estructura compuesta. Por lo tanto, ¿qué es? No es el lugar de la filosofía, el territorio de lo filosófico no se deja acceder, no nos permite un acceso de este tipo. Lo que vamos a intentar, lo que voy a intentar paulatinamente, lo que ya estoy intentando, es entonces situar o ubicar la obra de arte, en este caso Antígona, como una superposición de mundos que no se agota en la remisión a la propia obra Antígona, ni siquiera en la remisión a unos acontecimientos que dieron lugar a la obra Antígona, sino que se trata de una superposición que multiplica su propio darse, que multiplica lo que hay sin acabar de presentar nada, sin acabar de representar nada, simplemente como puro acontecimiento, como puro acontecer, que además en su acontecer no tiene una estructura lineal, no tiene una estructura determinada, no tiene una estructura formada, no tiene una estructura bella, no tiene una estructura de alguna manera consoladora, sino que se abre continuamente, se da y se desgasta como acontecimiento, como territorio, entonces, que es estos acontecimientos superpuestos, estos acontecimientos que de alguna manera admiten nudos, pero son nudos que hablan unos con otros y al hablar unos con otros se multiplican. Cuando nosotros parecemos dispuestos a aprender uno de ellos, de algún modo ya no está ahí, porque no hay ningún ahí en el que esté algo. Vamos a situar la obra de arte entonces como superposición de mundos, y para comenzar esto en clase hacíamos como varias determinaciones, porque una de las tesis que sostengo, que no sostengo yo, sostiene mucha gente, claramente la he tomado de ellos, naturalmente, como tantas cosas, porque como decía Eugenio Dors, todo lo que no es tradición es plagio. La tesis que se sostiene es que de alguna manera en Antígona se produce un primer anudamiento respecto a lo deinótico, referido a los cuerpos y fundamentalmente referido al cuerpo de la mujer. Decíamos que el arte es fundamentalmente una estructura de lo político, es la estructura de lo político, es el acontecimiento de lo político.
Y en este acontecimiento de lo político, el elemento significativo, contemporáneo, que cobra mayor fuerza, que tiene mayor fuerza, entre otros, naturalmente, pero que cobra mayor fuerza, es el elemento del cuerpo. Nosotros hoy vemos lo que hay fundamentalmente a partir de los mundos corporales. Y dentro de los mundos corporales, a partir de el mundo que ha sido lo corpóreo por antonomasia, que es el mundo de la mujer. De alguna manera, entonces, nosotros podemos decir que la producción política de lo real, realmente real, con este carácter adjetivo, pero no por ello menos determinante, la articulación más potente de los mundos ha tenido que ver con este tratamiento del cuerpo, fundamentalmente de lo femenino. Es una lectura entonces de la Antígona que quise empezar con un texto, os acordáis, de Celia Amorós, de este gran libro suyo de la crítica de la razón patriarcal, donde Celia Amorós, entre otras muchas cosas, reflexiona sobre la Antígona de Hegel. Y reflexiona sobre la Antígona de Hegel, y nosotros aquí forzamos también la interpretación de Celia Amorós, pero en su línea probablemente, reflexiona sobre la Antígona en Hegel como un elemento de reforzamiento, de revitalización de un pacto que funda de alguna manera el elemento productivo fundamental referido a los cuerpos de nuestra tradición. Sostiene Celia Amorós que en la fenomenología del espíritu, en su análisis de la Antígona, Hegel lo que hace es traer a la luz lúcidamente y de forma cínica lo que es el pacto de fundación de la estructura de lo societario en nuestra tradición que tuvo lugar en la Antígona y que tiene como sujeto y objeto el cuerpo de la mujer. Según Hegel, y como interpreta Celia Amorós y está claramente en los textos de Hegel, el cuerpo femenino es producido de forma consciente como un cuerpo que no puede pasar al ámbito de la cultura, no puede pasar a las grandes síntesis del espíritu, a la religión, a la filosofía y al arte como productor de esa realidad, pero que sin embargo es un cuerpo profundamente insertado en la producción de estas estructuras como cuerpo servicial. De algún modo, uniendo a la reflexión de Giorgio Agamben, que así veíamos en clase, de la Zoé y el bios, Hegel lo que hace es reforzar el carácter zoico-zoético del cuerpo de la mujer como producción de la vida a la que le es negado el carácter político, el carácter biótico de esa misma vida. Por lo tanto, es un cuerpo sometido estructuralmente a la explotación y además sometido conscientemente a la explotación a partir de Hegel. De algún modo, entonces, en la Antígona primera, en la Antígona de Sócrates, se produciría ese sometimiento de la mujer a las estructuras familiares, esa permanencia de la mujer en lo que llamábamos la eticidad, que no pasa luego al ámbito más alto de los elementos ya en los que la eticidad se va transformando en alta cultura, por decirlo así. La mujer queda reducida, relegada al ámbito, por decirlo, de la vida de la familia, al ámbito de la producción y del mantenimiento de una vida que, sin embargo, luego se hace políticamente fuera de ella. Es muy significativo que señala Celia Amorós, creo, y si no está claramente visto, que el papel de la mujer en la fenomenología del espíritu no se describe desde la contraposición entre el señor y el siervo, que es la contraposición que da lugar a la vida política. La relación entre lo masculino y lo femenino, por lo tanto, no se da en este nivel anterior, perdón, en este nivel constitutivo de lo político, sino que se da en un nivel de confrontación anterior que no alcanza esta condición misma. Desde la idea de la Antígona de Hegel, entonces, desde la idea del plegamiento de la mujer, desde la idea del enterramiento, ¿no?, de lo femenino, se da esta producción del cuerpo femenino como sustentador, como cuerpo dado a ser explotado sistémicamente. Por lo tanto, nosotros partíamos de aquí, partíamos de la determinación de la importancia de la Antígona dentro de nuestra tradición como una obra que se sigue obrando. Aquí se ve claramente que la obra no acaba en Antígona, sino que sigue hasta nosotros, como una obra que se va obrando, por decirlo así, con distintas afloraciones, con distintos anudamientos conceptuales, pero que se sigue obrando profundamente y nosotros seguimos, por lo tanto, en ese carácter de ser obrada de la Antígona y por lo tanto no estamos, cuando nos enfrentamos a esta obra, ante una obra cerrada.
A partir de la reflexión de Celia Amorós que nos pone en la pista, de la reflexión de Hegel que nos pone en la pista de la Constitución de Antígona, nosotros vamos hacia la obra, vamos hacia la época donde la Antígona de Sófocles se produjo, viendo lo que allí se produce respecto a la estructura política de la creatividad humana, a la estructura política del arte. Por lo tanto, vamos a intentar desde aquí, como os digo, resituar la Antígona ahí. La primera forma de resituar la Antígona, ya tomando lo que convencionalmente llamaríamos obra de arte, el primer resituar lo hacíamos a partir de una observación de García Gual, uno de los grandes especialistas en la cultura griega clásica que tenemos entre nosotros, del cual ya os hablé. Dice García Gual, no está hablando de la tragedia, está hablando de la novela, sigo una indicación que da en su libro sobre el origen de la novela. Dice García Gual una cosa interesante sobre la que tuvimos que hacer una reflexión larga. Dice que para los griegos clásicos, siglo VI a.C. por lo tanto estamos también en el mismo momento del nacimiento de la filosofía y por esto también adquiere mayor relevancia la consideración de la Antígona, porque el nacimiento de la tragedia es contemporáneo, por decirlo así rápidamente, al nacimiento de lo que nosotros llamamos filosofía, de la filosofía griega y de otros elementos también de la cultura griega que han pasado para nuestra tradición. Dice García Gual que los géneros literarios para los griegos tienen una vigencia temporal e histórica, una vigencia definida, es decir, los géneros no son estructuras narrativas de lo real en cuanto real, diríamos nosotros, estructuras exentas de descripción de lo real, sino que los géneros literarios son epocales, son entonces una amalgama, una determinación de lo real en un momento dado y por lo tanto hay géneros que expresan lo real en su totalidad, diríamos nosotros, de forma perfecta para el momento, en el momento dado. Sostiene García Gual, siguiendo también a otros autores, que hay la secuencia de esta epocalidad de los géneros en la estructura narrativa griega es la épica, que sería el gran género griego por antonomasia, el primer y probablemente el modelo, el género paradigmático. Luego vendría la lírica, que se alimentaría en sus temas de la épica, como veremos. Luego vendría el drama, la tragedia. Luego vendría el relato histórico y el relato filosófico y luego vendría la novela. Aquí hay una consideración muy importante sobre la que volveremos de alguna manera, porque si para los griegos, podemos decir, de alguna manera los géneros literarios eran epocales y simplemente representaban la perfección de una época, observamos nosotros que en el caso de la filosofía, y también probablemente luego en el caso de la escritura de la historia, progresivamente, pero sobre todo en el caso de la filosofía, se produce un desprendimiento importante de esta consideración, puesto que la filosofía deja de ser considerada un género epocal y pasa a ser considerada una descripción de lo real de forma aepocal, de forma eterna, por decirlo así, de forma intemporal. Este elemento es fundamental porque, como os digo, el nacimiento de la tragedia coincide más o menos con el nacimiento de la filosofía y, como ya he insistido tantas veces, el nacimiento de la filosofía, tal como nosotros lo interpretamos, es un nacimiento socrático platónico, por eso se habla de presocráticos como precursores, pero de alguna manera esto quiere decir que el origen de la filosofía, tal como nosotros lo entendemos, no coincidiría con el origen de lo que después recuperamos como origen, que sería Tales, por ejemplo, sino con la instauración de una visión para la cual lo anterior es meramente un precedente preparatorio, una posición que constituye entonces el verdadero origen sistemático, que no coincide exactamente con el origen temporal, pero que lo absorbe. De alguna manera, el origen platónico de la filosofía, el origen socrático, supone ya la ruptura de esta epocalidad de la filosofía como género literario. Nosotros podemos decir entonces que si la filosofía hubiera sido determinada por la sofística, por ejemplo, o por la retórica, la filosofía probablemente se consideraría a sí misma un género literario del mismo modo que se considera un género literario lo lírico, lo épico, lo dramático o lo novelístico. Sin embargo, hay aquí un salto importante que de momento dejamos dejamos en la reserva porque volveremos sobre él. De alguna manera, entonces, decía,
para los griegos la secuencia genérica es una secuencia epocal y por lo tanto entonces para ellos la tragedia, lo que podemos entender estrictamente por tragedia como género literario que surgió allí, se circunscribe estrictamente a este siglo V, decíamos sexto, quinto, ateniense, en unas circunstancias histórico-políticas únicas. Es decir, la tragedia, de algún modo, es, por una parte, un género absolutamente epocal, local, y por otra, cuando pasan muchos de sus elementos a esa filosofía de corte platónico y a esa filosofía de corte político platónico, de alguna manera se produce ese mismo trasvase que sucede en la filosofía y esa epocalidad deja de ser epocal. Es decir, por ejemplo, la expresión del cuerpo de la mujer como un cuerpo subordinado, como se va a ver en la Antígona, como un cuerpo que resta en el ámbito familiar y que no entra en el ámbito de lo propiamente político, que es una cuestión epocal del siglo V ateniense, por decirlo así, se transforma luego a medida que los géneros literarios en parte se trasvasan hacia la posición de la filosofía platónica en un planteamiento de carácter atemporal, de carácter universal e inscrito en la estructura misma de la realidad del ser, como sucede ya en el caso de Hegel, donde la epocalidad enmascara claramente un sistema de poder absoluto que no se discute. Este elemento es importante no solo para el propio tratamiento del cuerpo de la mujer, sino también, como os digo, para el propio tratamiento de lo filosófico y su posicionamiento en cuanto a ontología dentro de los discursos humanos y de las formas de conocer humanas. De tal manera entonces que tenemos que retener este dato. Según García Gual, según muchos otros intérpretes, esto es un lugar común, entonces la tragedia griega, la tragedia prototípica, es un género totalmente, puramente epocal, que se da circunscrito a la Atenas del siglo V, por decirlo así brevemente. Por lo tanto, entonces, la tragedia originalmente es una expresión epocal de la ciudad, de una ciudad determinada, de la constitución de una ciudad. Y es también una expresión en la ciudad, igual que en la filosofía. Y todos los mundos, entonces, que acontecen en la tragedia, todas las teorías que se formulan en la tragedia, todas las leyes que se deciden en la tragedia, todas las formas de mirar y de juzgar y de producir que se observan en la tragedia, tienen este carácter político, este carácter ciudadano, este carácter epocal, que no por ser luego renovado, que no por ser luego abstraído, deja entonces de ser epocal. Por lo tanto, entonces, este carácter epocal no lo tenemos que perder nunca de vista y tendremos que ir viendo cómo entonces la obra de arte en cuanto a acontecimiento va transformando este carácter epocal en otra cosa, en un elemento mucho más, de alguna manera, decisivo, mucho más inalcanzable cuando es sacado de esta epocalidad. Pasábamos a continuación, tengo aquí el esquema ya después de esta consideración general que nos obliga también a reflexionar, como os digo, sobre el carácter epocal de la filosofía, que nos obliga además en este carácter intercultural de nuestros mundos contemporáneos a considerar esto un hecho decisivo, el olvido del carácter epocal, del carácter del género literario, filosofía como género literario y su posición como género descriptivo de lo real, que nos obliga, como os digo, a reconsiderar esto. Pasábamos después, y es donde estábamos, a la consideración ya más específica de la tragedia griega, yendo ya hacia la Antígona de Sófocles. Para la consideración de esta tragedia en general, os decía, seguíamos en sus líneas fundamentales también modulando lo que hubiera que modular, seguíamos el libro de Jacqueline de Romilly, La tragedia griega, un libro que tiene 50 años ya. Esto no nos importa porque es un libro con el que nosotros dialogamos, porque nosotros no buscamos trazar una génesis, una genealogía, una determinación absoluta de la tragedia, sacando aquí lo último que se hable sobre ella, se sacará lo que haga falta, sino buscando hitos importantes, como este libro de Romilly, que nos permite circunscribir de una forma muy concisa, muy precisa, muy clara, lo que es la consideración nuestra de la tragedia, la consideración enseñada
en nuestras facultades e interpretada en nuestras escrituras de la tragedia. Dice Romilly, en primer lugar, veíamos que la tragedia en Grecia eclosionó de forma breve, repentina y deslumbrante y que duró apenas 80 años y que coincide además con el florecimiento, con la ilustración ateniense del siglo V, en la que tanta presencia tuvieron los sofistas, unos sofistas que, como ya os he dicho tantas veces, fueron derrotados por lo socrático, por lo platónico, y por lo tanto su mundo, donde la retórica creaba la realidad en el futuro mediante el convencimiento, es sustituida por la lógica, por una lógica que pone lo real como preexistente en un mundo de ideas a las que se puede acceder mediante la pregunta ¿qué? La tragedia griega corresponde exactamente, dice Romilly, al florecimiento político de Atenas, que va entre la batalla de Salamina del 480 a.C. y la derrota ante Esparta en el 404, que supuso el final de la autonomía de la ciudad de Atenas. Ésquilo nació en el 525, Sófocles en el 495, Eurípides en el 480. Sabéis que nosotros pronunciamos los nombres, esto sucede con todo lo griego, no como los pronunciaban ellos, entonces, bueno, aceptamos convencionalmente que no decimos Ésquilo sino Esquilo, Sófocles, Sófocles, y Eurípides no decimos Eurípides sino Eurípides. Este florecimiento repentino produjo la cantidad aproximada de 1000 tragedias. Es una obra limitada, por lo tanto, en extensión, la obra de la tragedia, de las cuales solo conservamos 32. En este corto lapso de tiempo, en este periodo brevísimo, se produjo una evolución enorme dentro del género literario que llevó desde un inicio determinado hasta un cumplimiento por disolución. Hay una evolución paralela entre el desarrollo de las formas y el desarrollo de los temas. De alguna manera, entonces, hay un paralelismo entre forma y fondo, como se decía antiguamente. Es decir, la tragedia es un género de maduración de la ciudad a través o en el arte. Este es un momento fundamental y esta es una característica fundamental de lo artístico. Lo artístico no es el reflejo de otra cosa, lo artístico no es un epifenómeno que nos habla de lo que ya se había decidido, sino que lo artístico es el territorio donde acontece la maduración de la ciudad, donde acontecen decisiones fundamentales de la ciudad, donde acontecen aprendizajes fundamentales de la ciudad, luchas entre opciones, determinaciones que marcan la producción de cuerpos. El origen de la tragedia es un origen oscuro, se supone, se sabe que tiene que ver con el culto a Dionisio, pero las formas de tragedia que nosotros conservamos, nos dice Romilly, nos dicen todos, no dejan rastro de este origen dionisiaco de las tragedias. Se supone que tienen este origen en el culto de Dionisio porque se representaban en las dos fechas en las que se celebraba el culto a Dionisio, en la primavera y en diciembre, y se representaban de 3 en 3. Se representaban además intercaladas entre procesiones y sacrificios. Es decir, las tragedias tenían un carácter fuertemente ceremonial, fuertemente ritual. El lugar donde se representan también es un lugar fuertemente ritualizado, con espacios definidos. En un espacio, en el escenario están los actores, en la orquesta está el coro con un altar además dedicado a los dioses, con una silla todavía para el sacerdote, la gente la está viendo desde fuera. La tragedia es una manifestación ciudadana gestionada por los ciudadanos. Un ciudadano encarga a un corífero, a un director de coro, la contratación del coro, se encarga también a un escribiente que escriba las tragedias. Es un proceso entonces estrictamente ciudadano. Son fiestas entonces, las fiestas dionisíacas, no fiestas simplemente triviales, sino fiestas profundamente ciudadanas, y por lo tanto la tragedia no es un espectáculo al que asistimos nosotros sacando una entrada, sino que tiene que ver con la vida misma de la ciudad. La tragedia va surgiendo, se supone, de los cultos dionisíacos, donde a partir de una serie de improvisaciones, de ditirambos y cosas de este tipo, versos de este tipo, se produce una reorganización desde la ciudad de estas modalidades y por lo tanto pasamos de un mero ritual más o menos improvisado a toda una estructura políticamente guiada.
La tragedia, entonces, de alguna manera surge en estas circunstancias y surge no incorporando unos temas propios, sino surge también epocalmente incorporando los grandes temas de los mitos griegos que estaban dados ya en la epopeya, en las grandes obras sobre la guerra de Troya, las hazañas de los héroes, las desventuras también de los héroes. La epopeya, por lo tanto, la obra magna, la obra, sobre todo la gran obra homérica, es el género literario por antonomasia, es el género del que se alimentan todos los géneros posteriores, incluso por lo tanto también la filosofía. De la epopeya también adoptan los trágicos su forma de construir personajes, sus escenas conmovedoras, las estructuras que producen emociones, que producen sensaciones. De alguna manera, dice Romilly, sin embargo, la tragedia lo que hace es mostrar, hacer tangible lo que de alguna manera en la epopeya aparecía como algo más lejano, como algo meramente relatado. En la tragedia lo terrible, por decirlo así, lo deinótico, lo enorme, acontece directamente, emocionándonos de alguna manera, poniéndonos en tensión, siendo por lo tanto una celebración ciudadana, un procedimiento de ciudadanización, un proceso de incorporación entonces de una serie de elementos políticamente determinados. Es la propia ciudad la que lo organiza, los escritores son contratados por magistrados de la ciudad y por lo tanto estamos en celebraciones de la ciudad sobre sí misma. La tragedia entonces es una acción absolutamente concentrada, una acción absolutamente de aprendizaje. De alguna manera, entonces, esta forma excluye un teatro como va a ser después, ¿no? Como va a ser, por ejemplo, los géneros del siglo XIX, la gran novela, excluye un análisis de matices, un tratamiento excesivamente psicológico, un tratamiento pormenorizado, ¿no? La tragedia se caracteriza por esta solemnidad, por esta decisión fuerte, por esta enormidad que acontece aquí mismo, ¿no? Una enormidad, nos recuerda Romilly, fuertemente organizada, ¿no? Con los bramidos de las erinias, con las presencias terroríficas, con la presencia de alguna manera divina bajo esta forma de terror. La tragedia se basa en la relación entre dos elementos desde el punto de vista actoral, dos elementos enmascarados, ¿no? Con lo que significa la máscara en la antropología cultural, la noción de máscara ligada a la noción de rostro, ambas con la misma palabra, la noción prosopon, la noción de persona, máscara, rostro. La tragedia tiene una estructura entonces original que nace probablemente de los cultos de Dionisio y lo va desarrollando. Una estructura especial, como decíamos también en clase, que relaciona dos elementos, el coro y los personajes actorales. Hay, por lo tanto, una dualidad original, el diálogo de un personaje con un coro, que pone de manifiesto una estructura diferenciada entre no solo los personajes, sino entre la forma en la que los personajes hablan. Hay una división también del espacio escénico. Las formas métricas que emplea el coro, las formas métricas que emplean los actores son formas métricas diferentes. El coro, que en un principio tiene un papel muy grande en la representación, poco a poco va adquiriendo un papel secundario, va yendo hacia un papel secundario. El coro, de todas maneras, siempre está como al margen de la acción, está como un poco despegado del núcleo de la acción. Su papel es lírico, por decirlo así, y de alguna manera está dotado de cierta impotencia. Hay aquí unos elementos determinados, fundamentales, de versificación, de forma de ir recitando estos versos de los que hablamos en clase, que por sí mismos son profundamente interesantes y cuyo significado iremos viendo cuando analicemos el texto escrito de la Antígona. Fundamentalmente también una idea central y con la que ya termino esta exposición, hoy luego ya seguiré con elementos más detallados,
Un elemento fundamental también es que cuando el coro y los personajes, el coro y los actores que están en el escenario, están arrastrados por una misma corriente emocional, es el mismo momento en el que de alguna manera se produce una comunidad verdadera, una fusión emocional entre todos los participantes. A pesar de la separación de coro y actores, dice Romilly, cuando ambos están arrastrados por la misma corriente emocional, hay un canto dialogado y los coristas participan conjuntamente con los actores en él. Este elemento fundamental, esta unión fundamental, esta emoción fundamental marca también la diferencia entre los papeles, los distintos papeles también ontológico-estéticos del coro y de los personajes principales. Seguiremos entonces en el próximo vídeo, analizando un poco más detalladamente lo que es esta estructura de coro y personajes y luego ya proseguiremos yendo hacia propiamente la Antígona de Sófocles.